Le agradezco que continúe con nosotros aquí en Perspectiva Nacional. La indignación y el repudio se apoderaron de los mexicanos esta semana después de que la Fiscalía del Estado de Jalisco confirmara el asesinato de Javier Salomón Aceves Gastelum, Marcos Álamos y Daniel Díaz, los tres estudiantes de cine cuyos cuerpos fueron disueltos en ácido sulfúrico y supuestamente por parte de miembros del crimen organizado. ¿Impera en México la ley de la selva? Se lo preguntamos el día de hoy a Juan Carlos Hidalgo, quien es analista político del Instituto Cato, experto en Latinoamérica. Bienvenido, Juan Carlos, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Vaya indignación, y no solamente estamos hablando de tres cineastas, estudiantes, estamos hablando de un México que constantemente produce noticias de desaparecidos, de gente muerta, víctimas. ¿Esta es básicamente un patrón normal del que ya nos estamos acostumbrando, Juan Carlos? Estamos hablando de un país donde hay 34.000, más de 34.000 desaparecidos y aproximadamente 1 de cada 2 desaparecidos son menores de 29 años. O sea, estamos hablando de que la juventud es la que está siendo específicamente atacada en estas circunstancias por el crimen organizado. Durante la administración de Felipe Calderón se creó el relato de que la gente que estaba muriendo o estaba siendo víctima de la violencia del narco es porque algo tenía que ver con el crimen organizado. Sin embargo, en un país donde el 95% de estos crímenes quedan impunes, es muy difícil saber si ese dato es verdadero. Y en este caso particular de esos 3 muchachos, parece que simplemente fueron víctimas de una organización criminal por estar en el momento equivocado, en el lugar equivocado. Se manejan diferentes reportes, Juan Carlos, y me da gusto que hayas traído el tema el expresidente Felipe Calderón, quien básicamente desató esta ola de muertes en sus esfuerzos por eliminar los cárteles de la droga. ¿Estamos viendo cambios positivos o negativos en lo que es la violencia en México? En lo absoluto. El 2017 terminó como el año más violento en los últimos 20 años, a una tasa de 70 muertos por día, 25.000 muertos en general. Y vemos que la violencia sigue continuando. Más bien el peligro ahora es de que se considere un nuevo normal, de que la gente ya se acostumbre a esta situación. Ya tenemos efectivamente más de 10 años desde que el presidente Felipe Calderón mandó el ejército a Morelos inicialmente, pero ya vemos que 24 estados de los 32 mexicanos están bajo intervención militar, y esto ha desatado esta guerra de pandillas, esta guerra entre el crimen organizado que se ha vuelto el nuevo normal en México. Ahora, hablemos de lo que podría traer este tipo de consecuencia, el acostumbrarnos. ¿Se trata de un nuevo aspecto normal de México? ¿Cuáles vendrían siendo los peores escenarios si es que esto siguiera ocurriendo? El peor escenario es que se vuelva lo normal de que entre 20.000 y 25.000 mexicanos mueran al año en este tipo de circunstancias. Vemos que los 3 candidatos a la presidencia, los 3 principales candidatos a la presidencia no tienen respuestas a esta andanada de violencia. La estrategia sigue siendo la misma, que es tratar de decapitar a las organizaciones criminales. Lo vimos lo que ocurrió con el Chapo Guzmán. Eso se venía advirtiendo desde hace mucho tiempo. Cada vez que usted elimina la cabecilla de una organización criminal, la violencia más bien aumenta, porque esto genera un vacío dentro de esta organización criminal y genera rencillas dentro de los grupos que controlan esta. Entonces, ¿cuál sería la solución? Si el caso no es deshacerse de las cabecillas de estos grupos criminales, ¿cuál vendría siendo la solución por parte de estos 3 principales candidatos a la presidencia? Bueno, la solución tiene que ser una solución hemisférica, no es una solución que concierne solo a México. Estamos viendo una violencia relacionada a las drogas, siendo Estados Unidos el principal mercado hacia donde van estas drogas, porque recordemos que estas drogas no se consumen en México. México simplemente es un país de tránsito y de producción en el caso de algunos otros estupefacientes. Esto se tiene que coordinar con Estados Unidos. Hay que acabar con la guerra con las drogas, hay que legalizar las drogas de tal forma que se le quite al crimen organizado ese mercado que se estima vale a nivel mundial entre 320.000 millones de dólares. Bueno, legalizar las drogas yo pienso que sería una marcha muy larga, pero ¿qué hay de la relación que existe entre México y Estados Unidos? No es muy buena, hay tensión. ¿Esto estaría ayudando al crimen organizado en México o de qué manera se podría disolver? Bueno, esto es un tema que va a estar permanentemente sobre el tapete. Incluso durante la administración Obama, cuando las relaciones eran mejor, era un punto de fricción. Felipe Calderón en sus últimos meses empezó a hablar de legalización de las drogas. Este gobierno de Enrique Peña Nieto habló sobre legalizar la marihuana para fines médicos. Yo participé en un debate en Saltillo, organizado por el gobierno mexicano, en donde se debatió estas alternativas. O sea, el tema de la legalización ha sido planteado, ha sido discutido, pero no lo suficientemente. Y
el tema de la marihuana no es el principal problema aquí. El principal problema sigue siendo el tema de la cocaína y crecientemente la heroína y la metanfetamina. Así yo creo que esa es la discusión hemisférica que un presidente mexicano debería liderar. A tu punto de vista, y obviamente sin saber qué es lo que podría pasar con cada uno de los principales candidatos, ¿qué se espera de cada uno de ellos, o por lo menos de los principales tres que buscan la presidencia de México? Bueno, sabemos que Manuel López Obrador ha propuesto incluso una amnistía hacia los líderes de las cabecillas criminales, lo cual ha sido criticado ampliamente y ciertamente no tienen ni pies de cabeza esa no ayudaría propuesta. Entonces. Y los otros dos candidatos, Anaya y Meade, básicamente promueven lo mismo, que es insistir en tratar de luchar una lucha frontal contra el crimen organizado, eliminar a estas estructuras, en las cabecillas de estas estructuras criminales, sabiendo que eso no va a ser la solución. Excelente, muchísimas gracias, Juan Carlos, por acompañarnos el día de hoy aquí en Perspectiva Nacional.